Buenas noches. Los lugares de los que hablaremos hoy son, por definición, ciudades silenciosas, jardines de piedra y memoria, donde cada nombre grabado es el final de una historia. Los cementerios son espacios diseñados para el descanso y el recuerdo, umbrales donde nuestro ruidoso mundo de los vivos guarda un respetuoso silencio. Soy el cronista de lo inexplicable. Mi labor es escuchar en ese silencio, porque a veces, entre el susurro del viento en los cipreses y el crujir de la tierra, se oyen otras cosas, ecos, lamentos, susurros de aquellos cuya historia, quizás, aún no ha terminado del todo. Los panteones de México son lugares de una belleza solemne y una profunda melancolía, pero también son escenarios de fenómenos que desafían nuestra comprensión de la finalidad. Las siguientes crónicas provienen de la tierra sagrada, de la última morada. Son relatos de quienes cuidan a los muertos y de quienes los visitan, y que en el proceso han descubierto que la muerte no siempre es el fin de la comunicación. El abuelo de un buen amigo, don Ismael, fue panteonero en el Panteón Civil de Dolores, en la Ciudad de México, por casi 50 años. Era un hombre de piel curtida por el sol y de pocas palabras, que hablaba de la muerte con la misma naturalidad con la que un campesino habla del clima. Para él, el cementerio no era un lugar de espantos, sino su oficina, un jardín que requería cuidado y, sobre todo, respeto. Pero había una tumba, una sola entre miles, que él no trataba solo con respeto, sino con un temor reverencial. Era una tumba modesta, casi anónima, en una de las secciones más antiguas del panteón, una simple lápida de granito gris, desgastada por la lluvia y el tiempo. El nombre grabado era apenas legible: Elodia, 1898-1927. No había apellidos, no había epitafio, y, según don Ismael, en los 50 años que llevaba trabajando allí, jamás vio a un familiar o a un deudo visitarla. Sin embargo, la tumba de Elodia nunca estaba sin flores. Cada semana, sin falta, un ramo de cempasúchil fresco y vibrante adornaba la lápida. No eran flores que el panteón pusiera, aparecían misteriosamente. Cuando Ismael era joven y recién comenzaba en el oficio, su supervisor, un anciano llamado Ramiro, lo llevó ante la tumba y le explicó el contrato, como él lo llamaba. «Mira, chamaco», le dijo Ramiro con una seriedad absoluta, «esta tumba es la más importante de todo el panteón. No es de ningún general ni de ningún artista. Es de ella. Y con ella hay un trato. Todos los martes, sin falta, llueva o truene, tienes que traer un ramo de cempasúchil fresco y ponerlo aquí». Ismael, extrañado, preguntó quién traía las flores normalmente. Ramiro negó con la cabeza. «Nadie y todos. A veces las trae uno de los jardineros, a veces uno de los de la entrada, a veces yo. No importa quién, lo que importa es que nunca falten. Y la segunda regla es la más importante. Nunca, por ningún motivo, quites las flores viejas antes de poner las nuevas. Pones el ramo nuevo y solo entonces retiras el que ya está seco. Nunca dejes la tumba vacía, ni por un minuto. ¿Entendido?». La regla parecía extraña, pero en un lugar como ese, uno aprende a no cuestionar las viejas costumbres. Durante décadas, Ismael cumplió el contrato. Se convirtió en una parte tan natural de su rutina como cavar una fosa o podar un rosal. Los martes, religiosamente, llevaba su ramo de cempasúchil a la tumba de Elodia. Con el tiempo, investigó un poco. Los viejos registros del panteón eran un caos, pero logró averiguar que Elodia había sido una curandera muy poderosa de su época. Una mujer que sabía de hierbas, de partos, de males de ojo y de la muerte. Se decía que,
al morir joven, había hecho un pacto con la tierra del panteón. Ella protegería el lugar de profanadores y de espíritus malignos, y a cambio solo pedía esa pequeña ofrenda, ese tributo de color y vida. Las flores, entendió Ismael, no eran un recuerdo, eran un pago. La historia que me contó ocurrió cuando la administración del panteón cambió y trajeron a un nuevo supervisor, un hombre joven de la ciudad, con un título en administración y sin ninguna paciencia para las supersticiones de pueblo. El nuevo supervisor, llamémosle Ricardo, vio la costumbre de las flores como un desperdicio de recursos y tiempo. Un lunes, Ricardo vio a uno de los jardineros más jóvenes, un muchacho llamado Felipe, preparándose para ir al mercado por las flores de Elodia. «¿Qué haces?», le preguntó Ricardo. «Mañana se recogen esas flores secas y se tiran. No vamos a gastar en poner otras. Esa tumba no tiene dolientes. Es un gasto inútil». Felipe, asustado, intentó explicarle la tradición. Ricardo se rió. «No quiero volver a ver flores en esa tumba. A partir de ahora se limpia como cualquier otra». Ese martes, por primera vez en quizás 70 años, la tumba de Elodia amaneció desnuda, sin una sola flor. Don Ismael sintió un nudo de hielo en el estómago cuando lo vio. Supo que algo terrible iba a pasar. Esa tarde, el cielo, que había estado despejado, se cubrió de nubes negras y densas. Un viento frío y anormal comenzó a soplar entre las tumbas, un viento que no movía las hojas, sino que parecía gemir, un lamento que salía de la tierra misma. Por la noche, el velador del panteón llamó a Ismael, aterrorizado. Le dijo que una fuerza invisible estaba destruyendo el lugar. Lápidas que se caían, cruces de fierro que se doblaban, floreros de mármol que estallaban. Pero lo más extraño era que la destrucción ocurría solo en la sección 27, la sección que rodeaba la tumba de Elodia. El resto del panteón estaba en una calma sepulcral. A la mañana siguiente, el desastre era evidente, y Felipe, el joven jardinero, no se presentó a trabajar. Su familia llamó para decir que había caído enfermo durante la noche, con una fiebre altísima y una debilidad que los médicos no podían explicar. Parecía, decían, que se estaba consumiendo. Ismael supo lo que tenía que hacer. El contrato se había roto y había que pagar la multa. Esa noche, cuando el panteón ya estaba cerrado, don Ismael entró en silencio. Llevaba dos cosas: el ramo de cempasúchil más grande y hermoso que pudo encontrar, y una pequeña navaja. El viento helado aullaba a su alrededor, pero él caminó con una determinación sombría hacia la tumba de Elodia. Al llegar, la sensación de presencia era abrumadora. No era un fantasma, no era una figura, era el frío mismo, una inteligencia colérica y ofendida que emanaba de la tierra. Colocó las flores sobre la lápida. Luego sacó la navaja y, sin dudar, se hizo un pequeño corte en la palma de la mano. Dejó que 7 gotas de su propia sangre cayeran sobre la tierra seca de la tumba. «Perdónala», susurró al viento. «Fue ignorancia, no falta de respeto. Aquí está tu pago, un tributo de vida para calmar tu enojo. Acepta la ofrenda y déjalo en paz». En el instante en que la 7ª gota tocó la tierra, el viento cesó. Un silencio absoluto, profundo, cayó sobre el cementerio. La presencia se había retirado, se había aplacado. Al día siguiente, Felipe comenzó a recuperarse milagrosamente. El supervisor Ricardo, pálido y asustado por la destrucción inexplicable, nunca más volvió a cuestionar las supersticiones de sus empleados. Don Ismael se jubiló hace unos años, pero me contó que hasta su último día de trabajo nunca más se rompió el contrato.
porque entendió que hay tratos que no se firman con tinta, sino con tierra y sangre, y que hay guardianes silenciosos en nuestros panteones cuya paz es mejor nunca perturbar. La crónica de Don Ismael nos enseña que hay pactos antiguos que rigen los lugares de descanso, pero no todas las presencias son guardianas. A veces, en el dolor de la pérdida, los visitantes se encuentran con que el velo entre los mundos es más delgado de lo que parece. El siguiente testimonio proviene de una mujer de Guadalajara, quien, en el aniversario de la muerte de su esposo, descubrió que no estaba sola en su duelo. Elena nos escribió desde Guadalajara para contarnos una experiencia que la marcó profundamente. Ocurrió en el Panteón de Mezquitán, un lugar lleno de historia y de una belleza melancólica. Era el primer aniversario del fallecimiento de su esposo, Daniel, quien había muerto en un trágico accidente de coche. Elena llegó al panteón al final de la tarde. Prefería visitar la tumba a esa hora, cuando el sol comenzaba a descender y la mayoría de los visitantes ya se habían ido. Le gustaba la paz, el silencio, la sensación de poder hablar con su esposo sin interrupciones. La tumba de Daniel estaba bajo un viejo y frondoso fresno. Elena se sentó en el césped junto a la lápida de mármol. Limpió un poco las hojas secas, colocó un ramo de las flores favoritas de Daniel y comenzó a hablarle. Le contó sobre su semana, sobre cómo su hijo había ganado un partido de fútbol, sobre lo mucho que lo extrañaba. Era su ritual, una forma de mantenerlo presente. El tiempo pasó. El cielo se tiñó de tonos naranjas y púrpuras. El panteón se sumió en una quietud casi total. Elena se dio cuenta de que era la única persona que quedaba en esa sección, o eso creía. Al levantar la vista, notó a un hombre de pie a unos 30 metros de distancia, junto al tronco de otro árbol. Estaba parcialmente en la sombra y al principio, Elena sintió una punzada de miedo. Una mujer sola en un cementerio al anochecer es una situación vulnerable, pero el hombre no se movía. No parecía amenazante. Simplemente estaba allí, de pie, observando en su dirección. No podía distinguir su rostro, solo su silueta alta y delgada. Pensó que quizás era otro deudo, esperando su turno para tener un momento de privacidad. Decidió ignorarlo y continuar su conversación con Daniel. Sin embargo, no podía quitarse de encima la sensación de ser observada. Era una mirada que no se sentía invasiva, sino paciente, como si estuviera esperando algo. La oscuridad se hizo más profunda. Las luces del panteón comenzaron a encenderse, proyectando largas y extrañas sombras entre las tumbas. Elena supo que era hora de irse. Con el corazón apesadumbrado, se despidió de su esposo. «Te amo, Daniel. Volveré pronto», susurró, tocando la fría piedra de la lápida. Al ponerse de pie, vio que el hombre de las sombras comenzaba a caminar hacia ella. Su primer instinto fue gritar, correr, pero sus pies se quedaron clavados al suelo. El hombre caminaba con una calma y una suavidad que no eran de este mundo. No hacía ruido al pisar las hojas secas. Cuando estuvo a unos pocos metros, la luz de un farol iluminó su rostro, y el aliento se le escapó a Elena en un sollozo ahogado. No era un extraño, era David, el mejor amigo de su esposo, el padrino de su hijo, el hombre que había estado en el asiento del copiloto el día del accidente, el hombre que había muerto junto a Daniel. Se veía exactamente como lo recordaba. Su cabello oscuro, su sonrisa triste, la pequeña cicatriz en su ceja. Llevaba la misma ropa que el día del accidente, una camisa de mezclilla y unos pantalones vaqueros. No era translúcido ni etéreo, parecía completamente sólido.
Si no fuera por la absoluta imposibilidad de la situación, Elena habría pensado que estaba vivo. «David», balbuceó, sin poder creer lo que veía. Él le sonrió, y fue la sonrisa más triste que Elena había visto jamás. «Hola, Elena», dijo. Su voz no era un susurro fantasmal. Era su voz, pero sonaba lejana, como si viniera a través de una larga distancia. «No te asustes». ¿Cómo estás aquí?», logró preguntar Elena, con lágrimas corriendo por su rostro. «Siempre estoy aquí», respondió David con sencillez. «Bueno, casi siempre. Nos turnamos». Hizo una pausa y miró hacia la tumba de Daniel. «No nos gusta que esté solo, así que uno de los dos siempre se queda. Yo lo cuido cuando tú no estás. Pero hoy era un día especial. Hoy te tocaba a ti visitarlo». Elena no entendía. Estaba atrapada en una realidad que se había roto. David volvió a mirarla, y su sonrisa triste se suavizó. «Él te extraña mucho, ¿sabes? Le cuesta trabajo manifestarse. Dice que todavía está aprendiendo. Pero hoy, contigo aquí, tiene la fuerza suficiente». Y entonces David levantó una mano y señaló hacia la tumba. «Mira», dijo suavemente. Elena, temblando, giró su vista hacia la lápida de su esposo y lo vio. Sentado sobre la fría piedra de mármol, había una figura. Era la forma de Daniel. Pero a diferencia de David, no era sólida. Era una silueta hecha de una luz plateada y temblorosa, como el aire caliente que se levanta del asfalto. Podía ver a través de él los árboles y las tumbas lejanas, pero era él, su perfil, la forma de sus hombros, su cabello, y estaba sonriendo. Una sonrisa de puro amor y alegría, dirigida directamente a ella. No dijo nada, no emitió sonido, pero Elena sintió su presencia, su amor, de una forma tan abrumadora y real como si la estuviera abrazando. El mundo pareció desvanecerse. Lo único que existía era la sonrisa luminosa de su esposo y la presencia tranquila de su amigo muerto. Se quedó allí, de pie entre dos mundos, llorando y sonriendo al mismo tiempo. No sabe cuánto tiempo pasó. Lo siguiente que recuerda es la voz del velador del panteón, sacudiéndola suavemente. «Señora, ¿está bien?». Se quedó dormida. Estaba amaneciendo. Estaba recostada sobre el césped, junto a la tumba. Estaba sola. David y la figura luminosa de Daniel se habían ido. Elena se levantó, confundida pero con una extraña sensación de paz en el corazón que no había sentido en un año. Supo que no había sido un sueño. Desde ese día, Elena sigue visitando la tumba de su esposo, pero ya no va con tristeza, sino con una serena expectación. Nunca ha vuelto a verlos, pero sabe que están allí. Un esposo que la espera y un amigo leal que, incluso después de la muerte, se niega a abandonar su puesto de guardia. La conmovedora historia de Elena nos muestra que el amor y la amistad pueden crear puentes entre los mundos, convirtiendo un cementerio en un lugar de reencuentro. Pero no todos los lazos son de amor. A veces, los que están enterrados no desean reencontrarse, sino escapar. La siguiente investigación nos lleva a un antiguo panteón en San Miguel de Allende y al extraño fenómeno que los vecinos llaman los muros que lloran. En las ciudades coloniales de México es común que la vida y la muerte sean vecinas cercanas. En San Miguel de Allende, el antiguo panteón de Nuestra Señora de Guadalupe comparte uno de sus altos muros de cantera con los patios traseros de varias casonas del centro histórico. Para los turistas es una estampa pintoresca. Para algunos de los que viven allí es la fuente de una perturbadora leyenda local, la de los muros que lloran. Nuestra investigación ha recopilado testimonios de varias familias
que han habitado esas casas a lo largo de los años. Todos describen el mismo fenómeno. Ocurre en ciertas noches, especialmente cuando el clima es húmedo y frío. La pared de cantera que colinda con el cementerio comienza a sudar. No es simple condensación. Es un líquido oscuro, espeso y ligeramente aceitoso, que brota de entre las juntas de las piedras. Tiene un olor peculiar, una mezcla de tierra mojada, flores en descomposición y algo salino, casi como lágrimas. Los residentes más antiguos dicen que es el muro, llorando por los olvidados que descansan al otro lado. Pero el fenómeno no es solo visual y olfativo, es también auditivo. Los testimonios hablan de sonidos que parecen provenir del interior mismo del grueso muro. Al principio son sonidos sutiles, un leve rasguño, como el de un animal atrapado, un murmullo bajo e ininteligible, como el de una conversación lejana. Pero a veces los sonidos se vuelven más directos, más personales. Una mujer mayor, doña Carmen, que ha vivido en una de esas casas toda su vida, nos contó: cuando era niña, mi abuela me decía que no pegara la oreja al muro. Decía que los muertos son chismosos y que les gusta contar sus penas. Una noche lo hice y escuché un golpeteo suave, 3 toques, como si alguien del otro lado estuviera llamando a mi ventana. Un artista que rentó otra de las casas en los años 90 intentó darle una explicación científica. Recogió una muestra del líquido que emanaba del muro y, según él, la llevó a un laboratorio. Afirmó que los resultados eran imposibles. La composición química era una mezcla de agua de lluvia, sales minerales, restos de formaldehído y una alta concentración de proteínas que solo se encuentran en el fluido lacrimal humano. El muro, literalmente, lloraba lágrimas y líquido de embalsamar. Pero la historia más escalofriante y directa nos llegó de una familia joven, los Herrera, que se mudaron a una de esas casas hace pocos años, ignorando las leyendas locales. Tenían una hija de 6 años, llamada Valentina. A las pocas semanas de mudarse, notaron que la niña pasaba mucho tiempo en el patio trasero, junto al muro del cementerio. La encontraban hablando sola. Cuando le preguntaban con quién hablaba, ella respondía con una naturalidad infantil: con mi amiga. Vive en la pared. Los padres, al principio, lo tomaron como el típico juego de un amigo imaginario. Pero el comportamiento de Valentina se hizo más extraño. Empezó a dejar ofrendas junto al muro: una galleta, un juguete, un vaso de leche. A mi amiga le da hambre, decía. Está muy sola. Una noche, la madre de Valentina se despertó por un susurro. Se levantó y fue a la habitación de su hija. La cama estaba vacía. Con el corazón en un puño, fue al patio trasero. Valentina estaba allí, de pie, de cara al muro, que esa noche estaba particularmente húmedo y oscuro. La niña susurraba algo a la pared. La madre estaba a punto de llamarla, cuando escuchó la respuesta. Desde el interior del muro de piedra surgió otra voz. Un susurro infantil, débil, pero perfectamente claro. Gracias, Vale. Mañana. ¿Me traes un dulce? La madre se quedó paralizada por el terror. No era el eco, no era el viento, era una conversación. Su hija estaba hablando con algo que vivía o existía dentro de la pared. Al día siguiente, el padre, un hombre pragmático, decidió acabar con el asunto. Compró un estetoscopio de médico en una farmacia. Esa tarde, le pidió a Valentina que hablara con su amiga. Mientras la niña charlaba alegremente con la pared, el padre colocó el estetoscopio sobre la fría cantera. Primero, solo escuchó el sonido sordo de la piedra, pero luego
Al moverlo a una zona donde el muro lloraba más, lo oyó. La voz de su hija, distorsionada y lejana, como si viniera del otro lado. Y después, la respuesta. La voz de la otra niña, clara como el cristal. Sí, me gustan los de fresa, dijo la voz de la pared. Mi mamá ya no me los compra. Hace mucho que no la veo. Los Herrera comprendieron la terrible verdad. El muro no era una barrera entre la vida y la muerte. Era una membrana porosa a través de la cual los solitarios de ambos lados podían comunicarse. Y su hija había hecho una nueva amiga. Una amiga que no había visto a su madre en mucho, mucho tiempo. Vendieron la casa esa misma semana, con grandes pérdidas económicas. Se mudaron lejos de cualquier cementerio. La investigación sugiere que el muro, construido con la misma cantera porosa de la región, ha absorbido décadas de humedad, de materia orgánica y quizás de la esencia misma de los que descansan a su lado. Se ha convertido en un conductor, no de electricidad, sino de conciencia. Y para los espíritus más solitarios, los niños olvidados, el muro que los aprisiona es también su única ventana al mundo de los vivos, su única oportunidad de pedir un dulce y susurrarle a una amiga. Hemos caminado por la tierra sagrada, hemos escuchado las voces del silencio y hemos tocado los muros que separan la memoria del olvido. Los cementerios, como hemos visto, no son lugares muertos, sino espacios llenos de historias que se niegan a terminar. Les agradezco su compañía en este recorrido solemne. Si alguna vez han sentido una presencia entre las tumbas, si han recibido un mensaje que no debería ser posible, los invito a compartir su testimonio al correo que dejamos en la descripción. Este espacio es su epitafio, su oportunidad de ser recordado. Recuerden que la muerte es un final, pero la historia, a veces, encuentra la forma de seguir siendo contada. Soy el cronista de lo inexplicable. Descansen si pueden.